Listo. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 23 es la sección que vamos a leer. Sin embargo, no la vamos a abarcar toda, pero la vamos a leer porque quiero que nos ubiquemos donde vamos a estar, por lo menos en unas 2 o 3 semanas. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Ahora no les hemos dicho que se pongan de pie, que se sienten, que se pongan de pie, que se sienten, pero ahora pónganse de pie, por favor. Lo tenemos. Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 23. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Dice así el siervo del Señor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos cuando les dé la gana. No, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, y esto ya es el mandato final, bien simple, lo simplificó ahí. Todo lo que dijo en, 11, 12 versículos, lo dice en uno. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, pues, respete a su marido. Padre bendito, grande es este misterio. Y el apóstol Señor, vemos que la analogía que ha extraído, Señor, es del ejemplo tuyo con tu iglesia. De esa misma manera, quiere que el esposo ame a su esposa.
que la esposa respete a su esposo. Y Señor, como tu palabra es suficiente para todo lo que tiene que ver para la vida y para la piedad, y en ella encontramos todo el consejo tuyo. Hemos hablado, Señor, anteriormente del Evangelio, de la cruz, de la adopción, de la santificación y de todas estas cosas, que ya no tenemos que andar más en las tinieblas, sino que hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Pero en esta tarde, Señor, estamos cambiando ese ritmo, y no porque nosotros lo queremos, sino que así te plació a ti en la carta del apóstol a los Efesios hablar ahora de la familia. Una institución que está siendo atacada fuertemente por el mundo, por la oscuridad. Y es por eso que nosotros necesitamos arraigar nuestros matrimonios en ti, en tu palabra, para no sucumbir ante lo que el mundo nos quiere vender, la falsa libertad, el falso patriarcado y toda esa basura, Señor, que el mundo maneja hoy. Tu palabra es verdad y es todo lo que necesitamos para ser hijos tuyos que manifiesten tu nombre, que lleven tu gloria, que sean santificados, como también para ser matrimonios que adornen las doctrinas del Evangelio. Ayúdanos, porque Señor, matrimonios fuertes, estables, que su relación vertical hace que la iglesia camine como es debida. En tu nombre, Señor, oramos y te pedimos que nos ayudes. Y como decíamos el viernes, ya una vez que tu palabra ha sido predicada, ya no solo recae la responsabilidad sobre el predicador, sino también sobre el oyente. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Por tanto, versículo 17 de 5 de Efesios. Es una palabra que marca una transición, que marca una diferencia. Por tanto, no seáis insensatos. Ya en el versículo 15 de ahí mismo del capítulo 5 les ha dicho que no anden como necios, sino como sabios. Y la idea ahí es de que, hombre, ahora son hijos de Dios, ahora pertenecen a la familia de Dios, caminen como tales. No sean necios, no sean insensatos, sean sabios. Y el versículo 18, un canto y un sonido que ya no habíamos escuchado nunca aquí en la iglesia, el canto de un bebé. Versículo 18 dice, no usen de vino como lo hacen los necios. Porque cuando estos necios usan de vino, sucede que ya no son ellos gobernando sus propias vidas, sino que están bajo la influencia. Se han fijado que cuando alguien le pone un ticket o alguien está ahí, ¿qué es lo que dice el reporte policial? Estaba bajo la influencia. Estaba bajo la influencia. Entonces, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede.
¿Saben cuál debe de ser, dice el apóstol Pablo, su deseo y el nuestro? Sean llenos del Espíritu, caminen en el Espíritu, permítanle al Espíritu que tome el control de sus mentes, que tome el control de sus corazones. Es más, eso va a hacer que ustedes y nosotros estemos hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos motivacionales, no, espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, versículos 18 y 19. Eso va a ser una vida llena de gratitud, de contentamiento. Eso nos va a llevar a dar gracias a Dios en todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 20, para luego llegar al versículo 21, en donde nosotros terminamos el domingo anterior, en donde dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Eso, hermanos, de la sujeción es un tema ampliamente enseñado en las Escrituras. Sea lo que sea que vayamos a hacer en términos de nuestra vida cristiana, sea sobre la base de nuestro matrimonio, de nuestra familia, tiene que fluir de una vida controlada por el Espíritu Santo. Y ese es el argumento del versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, el tema que tenemos entonces por delante va a lucir dominado por ese Espíritu. Y esa, hermanos, es la razón por la cual la sociedad en la que vivimos no tiene esperanza. No la hay a menos que vengan a Cristo arrepentidos de sus pecados, confesando sus faltas y rindiendo sus vidas al Señor. Ellos no son regenerados, no conocen a Dios, entonces así en esa condición no tienen esperanza alguna. Así que una relación matrimonial correcta y una relación familiar correcta están edificadas en una vida redimida y es capacitada y es activada por el Espíritu Santo en obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Y ahora, para que entendamos lo que Dios dice acerca de la familia, el mejor lugar donde podemos acudir, hermanos, hay varios lugares en donde podemos ir, pero la carta a los Efesios, en este capítulo 5, versículos del 22 hasta el 6.1, vamos a abarcar el tema de las esposas con los esposos con las esposas, los hijos con los padres con los hijos, y al final del capítulo 6 vamos a estar viendo incluso el de los amos con los esclavos, en este caso los empleados. La carta de Pablo a los Efesios entonces, en cierta manera, nos da un lugar en donde todo el material pertinente al matrimonio, a la familia resumido, y es un gran punto de inicio para nosotros. Alguien se acerca a las iglesias o se acerca a los líderes espirituales para pedir una consejería matrimonial. Y estas consejerías matrimoniales están muchas veces enraizadas en materiales humanistas. Muchas veces estos materiales están dirigidos en base a la experiencia del hombre que escribe dicho material. Pero lo que nosotros necesitamos es Efesios capítulo 5, versículos del 18 en adelante. Recordemos, hermanos, y es necesario que nosotros hagamos esto siempre que abrimos la Escritura, ver en qué contexto estamos. Entonces, alrededor del año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo escribió esta carta y la envió a los santos que estaban en Éfeso.
También puede ser que este manuscrito original no haya quedado precisamente en Éfeso y bien podría haber sido una carta circular. Recuerden que en las Escrituras habían cartas personales, como por ejemplo ustedes podrían recordarse alguna, Filemón, por ejemplo. Una carta personal, pero habían otras cartas que eran circulares. Tenía que ser leída en una iglesia para luego llegar a otra iglesia y luego llegar a otra iglesia. Esa es la idea de esta carta circular que pasó por todas las iglesias en esta región de Asia Menor, de la cual Éfeso era la primera de estas iglesias. Entonces, Pablo escribió esta carta a los cristianos en esa parte del mundo y una de las cosas que estaban en su corazón era el tema del matrimonio. Se recuerdan que él al principio del capítulo 5, él empieza diciéndole a estos hermanos: sean pues imitadores de mí. Él les dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. De ahí podría haber nacido la necesidad al ver todo lo que estaba sucediendo en esta región, en esta iglesia precisamente. Entonces Pablo se ve movido y algo que gobernaba en su corazón era el tema del matrimonio. Y cuando llegamos al capítulo 5, versículo 18, entonces nosotros empezamos a ver ese flujo que lo lleva al versículo 22 en adelante, y en donde el tema o los temas de la familia y el matrimonio entonces dan su inicio, arrancan, son presentados. Vamos a hablar de estas cosas y vamos a tocar varios temas que interactúan con la revelación divina. Así que para estos temas vamos a estar regresando al capítulo 5 en varias ocasiones como punto de partida, como el fundamento, pero mantengamos en mente, y esto es importante y yo quería mencionarlo. Mantengamos en mente, por eso ya hablé del contexto, por eso ya hablé de la iglesia, por eso ya me fui un poquito más atrás en donde Pablo les dice que no hablen de estas cosas: fornicación, impureza, inmundicia, avaricia, que es idolatría, ni siquiera se nombre como conviene a santos. Mantengamos en mente entonces que esta no es una opinión humana. No estoy yo aquí para darle mi opinión. Realmente usted no está aquí para valorar mi opinión de ninguna manera, y peor aún, para que valoremos mi experiencia. Lo único que queremos es hacer que Pablo, que dice la palabra de Dios y que dice la sabiduría aplicable que sale de todo esto. Y lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Efesios, lo que dice Colosenses 3, también habla acerca de la familia. Eso es definitivo acerca del tema. No necesitamos expertos. Usted y yo como creyentes no necesitamos ningún psiquiatra para arreglar nuestro matrimonio. Usted y yo no necesitamos ningún psicólogo. No necesitamos ningún analista, no necesitamos a personas expertas en el matrimonio y la familia, a menos que sea con la palabra de Dios en la mesa. Tampoco necesitamos personas que estudian la mente y el comportamiento de la gente para deducir qué es lo que vivieron hace 40 años, como mencionaba un pastor ahí. Necesitamos ir con la Biblia. Para eso nosotros tenemos la palabra de Dios. Para eso nosotros tenemos el bendito evangelio transformador y salvador de nuestro Cristo. Podemos, debemos y tenemos que ir a la palabra de Dios. No estamos buscando trucos, no estamos buscando estrategias humanas. Estamos buscando la verdad que se puede y se debe volver parte de su vida y de la mía. Ahora,
Esta maravillosa epístola en la cual hemos estado ya por varios meses, y para ser exacto, yo estaba revisando, y esta carta, la introducción, el capítulo 1, versículos 1 y 3, nosotros la hicimos en mayo 21 de este año, del 2023. Mayo 21 empezamos con la introducción. Y conforme Pablo comienza a entrar en el tema, él comienza desde nuestro entendimiento y llegamos ahí al versículo 18 con una premisa muy importante, y él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Realmente esa es la clave que va a gobernar el pasaje. Que el Espíritu les controle, que el Espíritu me controle. Y de ese gran principio fluye la instrucción a la esposa en el versículo 22, la instrucción al marido en el versículo 25, la instrucción a los hijos en el capítulo 6, versículo 1, la instrucción a los padres en el capítulo 6, versículo 2. Toda la enseñanza para el matrimonio y la familia fluye del capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sean llenos del Espíritu. Sin considerar ninguna relación específica dentro del contexto de una familia, vamos a llegar a otra palabra que es predominante en este tema. La palabra someteos. 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 Esta palabra, por cierto, es una palabra muy clara. No necesitamos ser grandes estudiados para entenderla. Someteos. En el griego es upotazo, que significa alinearse. Allá va a caminar mi esposo, ahí tengo que ir yo. Bueno, no yo, o sea, las esposas, los esposos. Es un término militar. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, íbamos a este club de los conquistadores, parecido a los Boy Scouts, en donde uno empieza, está el guía mayor y uno le dice y tiene que ir uno, el término militar ahí, alinearse. Si alguien se sale o pone el pie más tarde que los demás, ahí va o sea, ahí va la disciplina. El término es alinearse. Somos llamados a colocarnos detrás o debajo de los demás. Es lo que saca cualquier relación adelante. Someteos. Someteos. Y por eso decíamos que el versículo 18 es la raíz y la base de todo eso. Alguien controlado por el Espíritu, obediente a la palabra de Dios, lleno de gozo y de alabanza, de gratitud a Dios por cada pequeña cosa en su vida y dispuesto a someter su voluntad al resto de la gente. Eso es lo que estamos buscando aquí. Somos llamados a colocarnos el uno al otro. En otras palabras, en otra parte de la Escritura dice que tenemos que considerar a los demás mayores que a nosotros mismos. Por cierto, este principio domina las Escrituras, el hecho de someternos, expresando la idea de humildad, expresando la idea de mansedumbre, y esto es tan principal, es tan elemental para la virtud cristiana. Ahora, no sea que nosotros pensemos que este es una especie de versículo aislado, capítulo 5, versículo 21 de Efesios, como que un versículo que ahí está y como que no podemos hacer doctrina de él y someteos los unos a los otros, pero lo cierto es que la Biblia habla acerca de esto. Primera de Corintios 16 dice que tenemos que someternos a todo el mundo. 16 de Primera de Corintios. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hebreos 13:17 dice que se sometan a los líderes de la iglesia.
Primera de Pedro 2:13 dice que se sometan a todas las leyes de la tierra. Primera de Pedro 5:5 dice que se sometan a aquellos que son de mayor edad que ustedes. Santiago 4:7 dice que se sometan a Dios, y aquí se sometan el uno al otro. Someteos a Dios, huid del diablo y él huirá de vosotros. Esa es la idea, sométanse. Y la idea es la humildad. ¿Por qué? ¿Por qué la humildad? ¿Cómo la esposa se va a sujetar a un hombre? Esa es la idea del mundo, obviamente. ¿Cómo es de que un esposo va a querer darle cuentas a su esposa? Eso es impensable para un hombre, obviamente, del mundo. Cuando la Biblia dice y nos llama a ser una sola carne, eso es literalmente una sola carne. Tus dolores son los míos, mis dolores son los tuyos, mis bienes son tus bienes son mis bienes. Eso es una sola carne. La idea es la humildad. Ahora, mire conmigo, si los matrimonios y las familias van a cumplir con el propósito divino, esto es lo que está en juego y se convierte en un asunto de compromiso espiritual. Y aquí es donde va a radicar toda la cosa. Por lo que dice el versículo 22. Las casadas. Ya vimos el versículo 21, es cuestión de humildad. El sometimiento lo tenemos a lo largo de las Escrituras. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Así como lo están al Señor. O sea, de que si esta mujer, la esposa, no está sujeta al Señor, que no ve, ¿cómo se va a someter a su marido? No va a pasar. Entonces, esto se convierte en un asunto espiritual, de sometimiento, de humildad, que tiene que ver con lo espiritual. Su relación vertical va a controlar todo lo demás. Si estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios y de esta manera permitir al Espíritu de Dios que controle nuestras vidas. Si nuestros corazones están llenos con un gozo que cantamos canciones acerca de Dios, canciones espirituales acerca de nuestra propia conversión, himnos acerca del Evangelio, si nuestros corazones están constantemente llenos de alabanza, si estamos agradecidos por todas las cosas que vienen y que el Señor envía a nuestra vida, sean que nos convienen o no nos convienen, si estamos dispuestos a someternos los unos a los otros en el temor de Cristo, esto es a partir de nuestra devoción y de nuestra relación vertical con nuestro Cristo. Entonces, vamos a tener relaciones significativas, relaciones bíblicas, y vamos a tener matrimonios sanos. Nunca se me olvida de un pastor, o en una clase creo que fue, que dijo: ¿querés tener iglesias saludables? Trabajar en los matrimonios para que los matrimonios sean saludables, porque si los matrimonios están enfermos, si los matrimonios no caminan como Dios dice en su palabra, que tiene que haber sujeción, humildad, respeto y amor, ¿cómo alguien va a venir y se va a acercar a nosotros y nos va a pedir un consejo para el matrimonio? No se va a poder, y de ahí prácticamente va a depender todo lo demás. Pero fuera de una entrega a Dios y un sometimiento el uno al otro, todo esto no va a suceder. Viendo nuestra sociedad en la actualidad, podemos ver que esas son una de las razones por las que el plan de Dios para la familia es algo que en la sociedad, en la actualidad, en lo que nosotros vemos afuera, eso no va a suceder, porque la manera de pensar en la actualidad,
La tendencia actual es el orgullo centrado en uno mismo. Mata a ese niño porque te va a arruinar tu carrera. Ahí hay una clínica y ahí creo que hasta de gratis el medical te lo cubre. Es el orgullo centrado en sí mismo. El énfasis otra vez en la actualidad está en el individualismo. Yo no necesito de un hombre que me mantenga. Los derechos, las libertades. ¿Cómo un hombre o una mujer me va a decir a mí dónde ir y dónde no ir? La autoestima. Y todo ese pensamiento basura individualista es absolutamente mortal para cualquier tipo de relación, ya sea matrimonial, familiar o de cualquier otro tipo. Hay derechos que los humanistas nos han tratado de vender. Se trata de ganar los derechos de la libertad individual. La palabra de Dios no funciona así. El designio de Dios, la voluntad de Dios no es así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otro aspecto que hace mucho daño a veces es lo que afuera le llaman la mamitis o el papitis, en donde yo quiero estar siempre con mi papi, ya tengo 40 años, quiero estar con mi mami, el hombre ahí barbudo con 50 años encima. La gente se vuelve como objeto que deben ser usados, así lo maneja la sociedad. Objetos que han de ser usados y han de ser descartados si a mí no me convienen, o si no me gustan, o si no me hacen feliz. Ahí está el individualismo, el egoísmo. Se vuelven como extraños. Y las familias son más bien un grupo de personas que no tienen relación unos con otros, que viven y duermen en el mismo dormitorio, pero están más interesados en satisfacerse a ellos mismos más que en darle a quienes un día unieron sus vidas. Más deseosos de tener bienes materiales que relaciones saludables y bíblicas. Anhelan más la independencia. Están más preocupados consigo mismos que con cualquier otra persona. De hecho, casi de manera exclusiva, están preocupados solo por ellos mismos. ¿Te enfermaste? Bueno, que Dios te ayude. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ropa? Bueno, trabaja. Eso no es el modelo de Dios. Hay quienes ven a las mujeres o a los maridos como una carga. Incluso hay pastores que miran a sus esposas como estorbos en su ministerio. Los ven como un obstáculo en su camino hacia la libertad y la realización personal. Ven a los hijos como una barrera para llegar a la satisfacción de su egoísmo. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3. ¿Y por qué tantos? Tengo 4. ¿Y por qué tantos? Yo solo con uno y de uno más yo ya no. Así, yo ya no. Bueno, ¿qué le dijo el Señor a aquellos hombres? Multiplicaos, sojuzgad la tierra. Dios diseñó el matrimonio para que fuera lo mejor que la vida tiene que ofrecer. De hecho, el apóstol Pablo de manera apropiada llamó
a esto la gracia de la vida. Primera de Pedro 3:7. Veamos Primera de Pedro 3:7, a ver qué dice. La gracia de la vida. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Ahí está la esposa. Ahora bien, desde la caída del hombre, esto es todo menos que lo mejor para la mayoría de la gente. De hecho, para la mayoría de la gente, el matrimonio comienza con una euforia y una gran emoción y regalitos y flores y corazoncitos y emojis y todo este tipo de cosas. Y el amor gradualmente va descendiendo y va descendiendo a diferentes niveles hasta llegar a la guerra y hasta llegar esto es tuyo y no me lo toques, esto es mío, no lo toques. La falta de contentamiento, la falta de perdón, la separación y hasta llegar al divorcio. Y a lo largo de este proceso se va puntualizando por momentos de una tregua. Perdóname, ok, pero ahí está el rencor, ahí está el perdón. Hay pequeñas treguas. Desde la caída, hermanos, no ha sido un camino fácil para el matrimonio. Génesis 3:16, en donde Dios maldijo al hombre y a la mujer por el pecado que ellos cometieron. Y el pecado causó la maldición y la maldición azotó al matrimonio en su propio corazón. La mujer, como resultado de esa maldición, busca controlar y dominar, no busca someterse. No busca someterse. Ella quiere el control. Esa es la tendencia de la mujer caída. Y Dios manda de nuevo en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, la sujeción. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Pero no solo las mujeres después de la caída están en un estado de maldición, también el hombre maldecido, caído, es dado a querer dominar a la mujer, a enseñorearse de ella, aplastándola, pisoteándola y sometiéndola. Así que de esta manera el conflicto y el pecado dejaron su marca y parte de esa marca es el conflicto matrimonial en el interior mismo del matrimonio. El conflicto entonces entró en la relación entre un hombre y una mujer desde adentro y desde afuera. Y acá podemos añadir a estas cosas el hecho de que el matrimonio está compuesto por dos pecadores. Yo soy un pecador, mi mujer es una pecadora. En proceso de construcción. Pero en ese proceso de construcción debe de existir el sentir y el pensar y el querer vivir la palabra de Dios que me dice a mí y le dice a ella, sométanse los unos a los otros como al Señor. Ahora estamos hablando acerca de las esposas. Si el Señor nos lo permite, bueno, el próximo domingo no tenemos Navidad, pero el próximo domingo vamos a hacer una pausa en esto, pero después vamos a hablar de los esposos, de nosotros. ¿Amo yo a mi mujer como Cristo amó a su iglesia? Va a ser la pregunta que me voy a hacer yo. Hermano, yo no sé si ustedes meditan el viernes. Yo les invito a que los que se quedan el viernes nos acompañen. Que nos acompañen. Y se los pido encarecidamente. Porque los viernes tocamos también aspectos muy importantes de nuestra vida cristiana. Y el viernes estábamos hablando acerca de estos temas.
Y se me fue la idea que tenía, pero regresando a lo de nosotros ahora. Son dos pecadores con fuertes deseos en la carne de hacer lo que quieren, de cumplir su voluntad, de choque entre el uno y el otro. Pero hay una esperanza, hermanos. Hay una esperanza para revertir el desastre inevitable que lleva a este tipo de relación y es seguir el patrón que Dios ha revelado en las Escrituras. Y es aquí de donde nace el nombre para este sermón, el plan de Dios para la familia, que por cierto, como ya dije, vamos a estar en varias semanas en este tema. La única esperanza para el matrimonio es obedecer la palabra de Dios y ser capacitado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la esperanza de un buen matrimonio, la esperanza de un gran matrimonio, la esperanza de un matrimonio que es de bendición, la esperanza de un matrimonio feliz y satisfecho es la salvación. Si un matrimonio tiene la salvación, el hombre y la mujer son hombres redimidos. Esa salvación ha de llevarnos a una relación correcta con Dios, lo cual minimiza la maldición, lo cual implanta al espíritu y trae al creyente bajo la autoridad y la obediencia de las Escrituras. Entonces, el evangelio lo vemos ahí en el matrimonio. Sin el evangelio nosotros no tenemos nada. En el evangelio yo llego a entender que soy inmerecedor del amor de Dios y como soy inmerecedor de Dios, el Señor me ha extendido misericordia y esa misericordia me hace ser misericordioso con mi mujer y viceversa. El evangelio en el matrimonio. El evangelio en el matrimonio. Entonces, hermanos, y en esto vamos a decir gloria a Dios todos, hay esperanza en Jesucristo. Para hablar un poco más de la sumisión, entonces, vamos a otro texto que se nos viene a la mente, es 1 Corintios 11. Y vamos a ver un poquito ahí, cuando hablemos más de los esposos, pero por ahora, Dios ha diseñado la autoridad en una familia. Dios ha diseñado la autoridad en la familia. Y en 1 Corintios 11, versículo 3, Pablo dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. De lo que hablamos aquí es el tipo de sumisión mutua que dice, ok, como esposo, yo tengo que pensar, aunque soy tu líder y tu protector y tu proveedor, tus anhelos y tus deseos y los deseos de tu corazón y tus necesidades son más importantes que las mías. Eso es el matrimonio. Ese es el llamado para el hombre. Aunque yo soy tu proveedor, yo soy tu protector, yo soy tu brazo, tus deseos, tus necesidades son más importantes que mis deseos y mis necesidades. ¿No es eso lo que Cristo hizo con su iglesia? Y eso produce un equilibrio necesario para nosotros. No estoy diciendo o no estoy dejando a un lado mi responsabilidad como marido de guiar, de preservar, de proteger, de cuidar a mi mujer. Todo lo contrario. Estoy diciendo que sus necesidades son más importantes que las mías. Tenemos lo mismo en la iglesia. Y la iglesia presenta la idea de la sujeción. Todos somos uno en Cristo y eso es cierto. No hay hombre ni mujer delante de Dios, eso es cierto. No hay esclavo ni libre, ni judío ni griego en la iglesia y todo eso es cierto. Y sea que usted sea hombre o sea mujer o sea un empleado o sea un jefe, sea rico o sea pobre, sea cual sea la cultura de la cual vengamos, todos somos uno en Cristo. Sin embargo, aunque todos somos espiritualmente iguales, como dije, en la iglesia tenemos esta misma idea de la sujeción,
Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, hablando acerca de la sujeción de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Hebreos 13 dice de que tenemos que imitar la conducta de vuestros pastores y tenemos que imitar su fe. Primera de Pedro también habla acerca de un liderazgo. Ruego a ustedes, ancianos igual que yo, que gobiernen la iglesia y que no lo hagan por ganancia deshonesta, sino que con ánimo pronto. Ahí está la idea también de la sujeción. Todos estos versículos se le dice a la congregación que esos ancianos están por encima de ellos en el Señor. No que ustedes son capataces y el pastor es el patrón. No. Pero el Señor ha establecido el liderazgo de los ancianos. ¿Y saben qué es lo difícil de esto? Y esto para mí carga mi corazón. Porque lo que yo hablo aquí, de eso yo voy a dar cuentas. De lo que oramos, de lo que cantamos, de lo que sale de acá, hermanos, yo voy a dar cuenta. Un pasaje que también se nos viene a la mente para establecer este cimiento más sólido acerca de la sumisión en el matrimonio está en Primera de Corintios capítulo 7. Vaya conmigo por favor ahí, Primera de Corintios capítulo 7. Lo mandé a usted y yo no fui. Y voy a recalcar una vez más. Lo voy a repetir. Usted no está aquí para escuchar mi opinión. Usted no está aquí para ver qué son mis ideas. Estamos abriendo la Biblia, ¿verdad? Había algunas dudas entre los corintios acerca si se debían casar o no. Y son aquellos que estaban escribiendo y le escriben al apóstol Pablo y él les contesta y les dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ahí tenemos la muestra. Ellos estaban escribiendo, estaban preguntando. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero esa expresión, no tocar mujer, hermanos, por favor no seamos inocentes y digamos, es como que voy a llegar a la parte de una mujer y le voy a tocar el brazo. No, estamos hablando en términos íntimos. Entre relaciones entre el hombre y la mujer. Está diciendo que el celibato es bueno. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, el mismo tema que Pablo está tratando allá en Efesios. Toda mujer tiene que tener su propio marido y cada hombre tiene que tener su propia mujer. Y como dije, tocar a una mujer es un eufemismo para referirse a las relaciones sexuales, la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Pero vamos al versículo 2. Debido a las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Bueno, lo que el apóstol está diciendo aquí es que está bien ser soltero, pero que puede ser que las personas solteras se vean tentadas a la inmoralidad y el 99.9% de los casos es este.
el soltero se ve tentado a la inmoralidad. Entonces, es mejor que se casen. Porque es mejor casarse que ¿qué? Que seguir bajo juicio, que seguirse quemando. Esa es la regla general por el bien de la pureza y para seguir el plan de Dios. Génesis 1:28 por causa de la creación, como dije. Génesis 2:18 por causa del compañerismo, tener una ayuda idónea. Por causa del placer, que obviamente es bueno. Entonces, por el bien de la pureza, la procreación, el compañerismo, el placer, entonces es mejor, si usted tiene esos anhelos y esos deseos, es mejor tener a su propio esposo o a su propia esposa para no pecar contra Dios. Después llegamos al versículo 3 y 5, siempre de primera de Corintios capítulo 7, y aquí exactamente es donde vamos. El marido, hablando acerca también de la sujeción, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido y también la mujer con su marido. Y en este contexto está hablando del deber conyugal y nosotros no vamos a ser específicos y ahí puntuales en esto. Somos adultos y sabemos de lo que estamos hablando. La obligación del matrimonio, la sabemos. El entregarse físicamente al otro, lo sabemos. Pero no solamente entregarse físicamente, sino entregarse, como ya vimos, en sujeción, en amor. La idea es que ahora que están casados, no niegan eso porque están preservándose a sí mismos de la impureza cuando se casan, suponiendo que pueden disfrutar de la riqueza de esa relación que Dios ha diseñado de manera maravillosa, ¿no es cierto? Entonces, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer con el marido, y luego eso es maravilloso. La mujer no tiene potestad, más adelante dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. En otras palabras, tienen que someterse de una manera mutua el uno al otro. Tienen que hacer a un lado el argumento de que lo que siempre dicen, que le duele la cabeza, que está cansada, que todas estas cosas. No os neguéis, a no ser por algún tiempo de mutuo, o sea, que no es porque lo dijiste vos y ya estamos bien, no, mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno para que no os tiente Satanás. ¿Ven la idea? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que el matrimonio conlleva una obligación mutua y aquí indica que tiene que haber, que hay un deber hacia su marido y a los hombres tienen una deuda con su esposa. Hay que cumplir con esa deuda. El matrimonio entonces se vuelve en una relación permanente de todo. Y podríamos seguir, hermanos, hablando mucho más de esto, pero el tiempo se nos fue. Así que en conclusión, me estoy sometiendo yo. Camino bajo la influencia del Espíritu yo. ¿Cómo este tema del matrimonio me ayuda en mi caminar cristiano? ¿Por qué debo de someterme? Son preguntas que deberíamos formularnos. Recordemos que comenzamos este capítulo 5 con ser memetes de Dios, ser imitadores de Dios, que es exactamente lo que hizo
nuestro Cristo. Recuerdan Filipenses 2, del 3 al 9, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el Evangelio. Someteos los unos a los otros. Cristo dejó ejemplo. El corazón del hombre siempre va a ser el deseoso de cumplir sus deseos, sus sueños, un corazón egoísta. Y se recuerdan, y una vez más yo traigo esta ilustración, que el mismo Cristo, para dejar ejemplos, estaban ahí los discípulos discutiéndose quién iba a estar a la derecha y a la izquierda en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo hace? Agarra una toalla, se la ciñe, se sienta, agarra un depósito ahí con agua y empieza a lavar sus pies. Se humilló, se sometió. Entonces, ¿cómo el ejemplo del matrimonio me apunta hacia el Evangelio? Él se despojó a sí mismo. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Por el ser con el que yo dije un día que me unía y que iba a ser una sola carne. Y por eso dije, su dolor es mi dolor, su tristeza es mi tristeza, su hambre es mi hambre. Punto. Es indiferente. Yo sé que aquí podemos ya aterrizando, va saliendo la llanta ya. Pueda que la condición de nosotros sea buena en el matrimonio. Pero es muy posible que este estudio y un tema como este nos ayude a poder ayudarle a otros. O pueda que en nuestro matrimonio estén habiendo falta de sometimiento por causa del pecado que aún mora en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, qué bueno eres, Señor, al dejar tu palabra para nosotros, que es nuestra guía, es la fuente de tu voluntad revelada para nosotros, para la iglesia. Permite, Padre bendito, que al tener esta palabra implantada en nuestra mente, sea trasladada a nuestro corazón y que pueda ser una realidad en mi vida diaria. Nos has dado el privilegio del matrimonio. Y no importa cuán sabio, cuán inteligente o cuán listo yo me sienta, porque esto es mío y esto es tuyo. Ayúdame a arrepentirme de mi pecado si esa es la condición. Ayúdame, Señor, a poder mirar con gracia, Señor, siempre a mi esposa. Que yo pueda amarla. Que los matrimonios, Señor, aquí representados, Señor, podamos caminar de la manera en la que tú has dicho que caminemos. Gracias, Señor, porque tu palabra es amplia y en esa amplitud hemos visto no solamente en otras ocasiones, vemos el Evangelio, vemos tu sacrificio, vemos, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros, pero también, Señor, el matrimonio era algo muy cercano a tu corazón y lo podemos ver acá.
Entonces esta tarde nos ha tocado, Señor, hablar de un tema sí espinoso, sí delicado, pero muy útil para la iglesia. Ayúdanos, Señor, a someternos, a sujetarnos. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes, guarda nuestros ojos, guarda, Señor, nuestras manos de no pecar contra ti. Oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Pedimos estas cosas en su nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Lo vi bien atento ahora. No sé qué pasó. Pongámonos de pie. Voy a leer nada más una cita.